This is a World Trade Center bound E train. The next stop is 50th Street. Stand clear of the closing doors, please. Hola, soy Ale y estoy muy emocionada por compartirte un viaje inolvidable. Mi esposo y yo fuimos a Nueva York y esto fue lo que hicimos en 9 días. La movilidad fue muy fácil porque pudimos llegar a todos nuestros destinos en transporte público. Nos quedamos en la zona de Queens, en un edificio a 2 minutos de la estación Queens Plaza. Si algún día vas a esta ciudad, te recomendaría que busques un hospedaje cerca de estaciones de metro para que puedas transportarte fácilmente. Date tiempo de explorar caminando. Así fue como nosotros encontramos nuestras primeras actividades. Entramos a la Catedral de San Patricio, que tiene un estilo neogótico y es el segundo templo más grande de América del Norte en este estilo. Se localiza en el lado este de la Quinta Avenida, enfrente del Rockefeller Center. Al terminar el recorrido ya teníamos hambre, así que buscamos lugares para cenar. Fuimos a Bill's Bar and Burger. Nos encantaron sus hamburguesas. Lo recomendamos 100% en relación calidad-precio. Luego caminamos otro rato por la Quinta Avenida, nos encontramos el hotel de mi pequeño angelito y finalmente regresamos a descansar. Para el día 2 ya estábamos más familiarizados con el metro, que nos llevó hasta el MoMA, el primer museo que visitamos. Como llegamos muy temprano estaba cerrado, así que empezamos con la tienda de diseño que abre antes. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido como MoMA, es muy grande y alberga más de 150,000 obras, entre dibujos, pinturas, esculturas, grabados, fotografías, modelos arquitectónicos, piezas de diseño, así como películas. Es tan grande y hay tanto que ver que te recomiendo escoger las salas que no quieres perderte y deseas analizar con detenimiento. Ahora te compartiré un poco mi experiencia personal. Debo confesar que este sitio me ha acompañado los últimos meses en mi mudanza de país. He estado tomando cursos en línea sobre arte, moda y foto. He descubierto que el arte está muy conectado con las emociones, con la vida humana y las necesidades colectivas, que los conceptos son claves para percibir la totalidad, pero que en realidad lo más importante es la apertura para conectar con una obra. Después de varias horas caminando, decidimos pausar para comer. Fuimos a un lugar que nos habían recomendado mucho, The Halal Guys. Luego de recargar pilas, regresamos a terminar de ver las exhibiciones que nos faltaban. Y como ya era un poco tarde, tuvimos que hacerlo rápido porque el museo ya iba a cerrar. Además, teníamos una segunda cita en un lugar lleno de color que me emocionaba muchísimo. Color Factory es una instalación interactiva ubicada en Soho. Ahí, la apuesta es experimentar el color a través de instalaciones, cuartos interactivos y momentos inspirados en la ciudad de Nueva York. Disfrutamos mucho todas las actividades, porque eran multisensoriales, así que tuvimos que identificar olores, sabores, texturas, colores. Pudimos encontrar nuestro color secreto, describimos a nuestra pareja con color y dibujo, escuchamos música y bailamos un poquito. La verdad es que es un lugar ideal para niños y adultos, especialmente para aquellos que aman las fotos igual que yo. Saliendo otra vez teníamos hambre, así que fuimos por una cerveza primero y luego a disfrutar de otro clásico imperdible según varias notas de blog que encontré en internet. Comimos una deliciosa pizza en Prince Street Pizza. Para el tercer día no teníamos planes específicos, así que decidimos que era buen momento para conocer más la ciudad. Fuimos al World Trade Center, estuvimos en Times Square y nos tomamos las típicas y bellas fotos con el background de New York. Luego entramos a algunas tiendas y grabé la de M&M's porque estaba llena de color y rodeada de chocolate, que, dato curioso, es mi dulce favorito.
Luego fuimos al 9/11 Memorial and Museum, ubicado donde alguna vez estuvieron las Torres Gemelas. Esta institución invita a aprender sobre la historia de los hechos ocurridos el 11 de septiembre, así como sus secuelas y las historias de las personas que experimentaron estos eventos. Fue un recorrido triste y muy fuerte, donde la parte que nos dio un respiro fue ver el área dedicada a rescate y perritos. A lo largo de las exhibiciones se pueden ver piezas históricas, artísticas, noticiosas y de familiares, todo enmarcado en el luto y la memoria. Cerramos este recorrido en el monumento público que se construyó para conmemorar a las víctimas de los atentados. Debido a que tardamos entre 3 y 4 horas, al salir ya teníamos hambre, así que fuimos por algo de comer. Para reponer el ánimo, decidimos despejar la mente con una caminata, y el lugar ideal, según nuestras investigaciones, era el puente de Brooklyn. Spam de fotos, check. Se nos hizo de noche y tuvimos hambre otra vez. Cenamos en Time Out. Es ideal si no tienes tu antojo identificado o si vas en bola y todos tienen gustos diferentes. Al salir ya estaba oscuro, así que era momento de más fotos con fondo diferente. Caminamos por la bahía y luego a descansar. No es cierto, luego fuimos por helado. Y luego sí, a mimir. Creí que podría contar todo el viaje en un solo blog, pero creo que sería mucho mejor si lo divido en 3, porque es mucha información y ya me cansé de editar. Esperen otros 2 videos en las siguientes semanas, compártelo con alguien que vaya a ir a Nueva York pronto o con quien quieras. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.